Continuando donde lo habíamos dejado, algo estaba ocurriendo en un pequeño edificio abandonado en las afueras de la ciudad. En aquel sitio la conferencia oscura probaba con éxito la esencia de vida en seres extraordinarios, los cuales también habían sido modificados con genes avanzados de la organización. La idea era volverlos más poderosos de lo que ya eran y el primer prototipo fue un humano fusionado con los genes del lobo escarlata que logró darle batalla a Xiao Ling, por lo que ella lo recompensó otorgándole una espada poderosa y ordenándole que la siguiera a partir de ese momento. Posteriormente, Xiao Ling y su sirviente planeaban el traslado de la organización secreta para un país vecino, ya que la Federación no era sitio adecuado para ellos, sobre todo en este momento donde los altos mandos de varios países estaban tratando de impedir que los poderosos siguieran llegando a la montaña nublada, donde las bestias elegían a una persona cada 3 días. Finalmente, Yu Xiyu despertó después de haber pasado 1 mes y medio concentrado en absorber las piedras espirituales. Sintió que pronto alcanzaría el 4º nivel, por lo tanto ya era hora de consumir la hierba espiritual de rayo. Además, notó que el huevo de dragón que estaba en el estanque espiritual eclosionaría pronto. Entonces decidió darle la mitad de la hierba espiritual de rayo para que la absorbiera y una vez hecho eso el prota se concentró en absorber la mitad restante. Por otra parte, el 4º rey Tigre Ba, que está en el 2º nivel de lo extraordinario, intentaba someter al clan zorro exigiéndoles que le entregaran la flor espiritual, pero los zorros no la entregarían ya que han estado esperando por ella durante años y es el mayor tesoro que poseía su clan. Entonces se desató una batalla feroz entre la tribu del tigre y el clan zorro. La balanza se inclinaba hacia los felinos y justo cuando se jactaban que ganarían porque los superaban en fuerza y tamaño, llegó la hormiga dorada de la montaña nublada junto a otros del equipo para ayudar al clan zorro invitándolos a unirse a ellos. La hormiga le dio 2 opciones al tigre, unirse a la montaña nublada o morir. Sin embargo, el rey tigre declaró con arrogancia que prefería la tercera opción, él se encargaría de acabar con todos ellos y saldría victorioso. El zorro blanco intentó advertirle a la hormiga dorada que no subestimara a su oponente, pero sus preocupaciones fueron innecesarias pues la hormiga solo necesitó un ataque para derrotar al arrogante tigre. Sin que ellos se dieran cuenta, un par de ojos habían estado observando todo lo sucedido. Poco tiempo después aquel explorador se dirigió hacia la guarida del primer rey tigre, el cual ya había alcanzado la cima del 2º nivel de lo extraordinario. Al enterarse de la muerte del 4º rey tigre, el felino le ordenó que llamara al viejo quinto y le dice que esta vez él también se unirá a la pelea. Entretanto, la hormiga intercambiaba información con sus nuevos aliados y le pregunta al zorro negro qué tan fuertes son los 4 reyes tigres restantes. El zorro menciona que deben prestar atención a 2 de ellos. El más poderoso es su gran líder, el tigre de la oscuridad, y el otro es el 5º rey que ha perfeccionado la forma humana. Al escuchar esto sospecharon que su fuerza podría ser similar a la del búfalo, por lo tanto pedirían apoyo adicional. Al anochecer, el tigre de la oscuridad junto a sus subordinados se dirigieron hacia el asentamiento de los zorros. Detrás del gran líder estaba el 2º rey tigre de sangre, llamado así por su naturaleza cruel y sanguinaria. El 3er rey tigre, que a pesar de su pequeño tamaño es un oponente bastante fuerte, pero el más aterrador de todos era el 5º rey tigre, quien logró adoptar una forma humanoide. En el momento en que llegaron a su destino notaron que todo el clan zorro y los miembros de la montaña nublada los habían estado esperando. Al ver esto, el tigre de la oscuridad no perdió el tiempo y lanzó un poderoso rugido sónico. Sin embargo, el dinosaurio de la montaña nublada neutralizó las ondas sónicas con su rugido. Entonces el tigre ordenó a sus subordinados que se apresuren y acaben con todos los zorros. De esta manera la batalla entre el clan zorro y los tigres se desató una vez más. La mantis destruyó instantáneamente a varios felinos, mientras tanto el oponente de la hormiga dorada es el 5º rey tigre, que ha evolucionado hacia una forma humanoide. En ese mismo momento el zorro blanco y negro se lanzaron contra el 2º rey tigre de sangre. Por último, el feroz dinosaurio se apresuró a atacar al tigre de la oscuridad, pero este no mostraba ningún signo de preocupación y empezó a aumentar su poder espiritual. El dinosaurio consiguió atraparlo entre sus afilados dientes, pero al hacer contacto la energía oscura empezó a infectarlo, por lo que se vio forzado a soltar a su presa. El tigre le dice que su elemento es la oscuridad y por atreverse a desafiarlo ahora su cuerpo sería lentamente corroído.
El tigre no desaprovechó esta oportunidad y rápidamente sujetó el cuello del dinosaurio con sus dientes para luego lanzarlo varios metros hacia atrás causándole heridas internas. El tigre de la oscuridad empezó a concentrar su energía espiritual para acabar con su vida, pero antes de que pudiera hacerlo el tigre blanco llegó al campo de batalla. El alado felino blanco de inmediato se puso a la vanguardia, guardó su singular actitud relajada y empezó a mostrar su ferocidad. Al tenerlo tan cerca el tigre blanco le hizo un corte en el cuello utilizando una de sus alas. Sus golpes eran tan dolorosos que el tigre de la oscuridad decidió usar su habilidad especial, la cual le otorga a su propia sombra un gran poder espiritual. De esta forma creó un clon que poseía el 70% del poder de combate del cuerpo original y de inmediato atacaron al tigre blanco. Ambos tigres lanzaron un doble rugido sónico para intentar destruirlo, sin embargo ni su mejor ataque fue capaz de provocarle algún daño a su cuerpo. Fue entonces que el tigre blanco arremetió contra el tigre de la oscuridad logrando herirlo gravemente, y cuando estaba a punto de asestarle el golpe final de repente escuchó un grito. Al voltear hacia atrás se dio cuenta que el resto de su equipo ya habían terminado con la batalla y tenían a los 3 reyes tigres atados pidiendo clemencia. Qianqing les dice que perdonará la vida de su líder si están dispuestos a liderar a la tribu de tigres y unirse a la montaña nublada. Los reyes tigres sabían que no podían vencerlos, así que aceptaron su propuesta con tal de que no lastimaran al resto de sus hermanos. No obstante, el tigre de la oscuridad logró ponerse de pie con las pocas fuerzas que le quedaban y declaró que aún no ha perdido, por lo que no permitirá que se lleven a sus hermanos. 2 días después, el tigre blanco regresó a la montaña nublada llevando consigo el tesoro del clan Zorro y acompañado por la tribu de tigres. En cuanto al tigre de la oscuridad lo dejaron ir con la condición de que en 3 meses fuera a la montaña nublada para enfrentarse al tigre blanco. Si gana tendrá a su gente de vuelta, pero si pierde se unirá al grupo. En los días siguientes la expansión no ha tenido problemas y la montaña nublada se ha mantenido en paz. Mientras tanto en Ciudad Mágica, la más desarrollada e importante para la Federación, vemos que en la carretera ubicada cerca de la costa pasa un coche y la pasajera es una humana extraordinaria de primer nivel llamada Lin Siji, quien es uno de los 10 pilares de la Federación. De repente grandes olas se levantan y chocan contra la carretera. Al percatarse que el mar está más agitado de lo habitual le pide permiso a su maestra para echar un vistazo más de cerca. La chica entonces se concentra y el espacio a su alrededor comienza a distorsionarse y al momento siguiente ya se encontraba volando sobre el mar. Al estar allí quedó horrorizada al ver que gigantescas bestias marinas emergían continuamente del mar y todas se dirigían hacia la ciudad. Se emitió una alerta roja y se ordenó que todos los civiles evacúen inmediatamente la ciudad. Mientras tanto, en el Departamento de Análisis de Energía Espiritual detectaron varias criaturas marinas de tercer nivel con un poder espiritual de más de 4 millones, pero las bestias marinas no solo están atacando la Ciudad Mágica, sino también a la Alianza de las 7 Naciones. Lo mismo sucedía en el país Luo y en muchos otros países costeros del mundo. Al mismo tiempo Australia también estaba siendo invadida por criaturas marinas. Allí se encontraban 3 reyes de las profundidades y todos ellos eran extraordinarios de tercer nivel. Su líder se presentó como el rey dragón y ordena a las bestias de Australia que no se resistan y entreguen esta tierra, pero el canguro no tenía la intención de hacerlo y les dice que se arrepentirán de su decisión. Por otro lado, en un laboratorio secreto de la Nación Libre los científicos trataban de comunicarse con una poderosa bestia a la cual le habían hecho modificaciones mecánicas y genéticas. El científico menciona que en solo medio día todas las ciudades costeras han caído y la criatura frente a ellos es su única esperanza. De pronto la criatura habló declarando que no será capaz de derrotarlos y añade que la raza humana está condenada. El científico admite que el número de bestias marinas y la energía espiritual que emiten son poderosas, pero está seguro de que él podrá detenerlos ya que su esqueleto está hecho de metal y sus células generan campos electromagnéticos masivos. Además, si accede a ayudarlos promete entregarle el huevo de dragón que le permitirá volverse más fuerte. En una tierra lejana se podían ver gigantescas montañas que se alzaban sobre las nubes. Allí se encontraba un enorme elefante blanco que decidió intervenir antes de que el mundo fuera completamente devastado. Por otro lado,
En algún lugar de África una tribu estaba siendo atacada por un enorme cangrejo que ha alcanzado la cima del tercer nivel de lo extraordinario. Aunque el líder de la tribu parecía tranquilo, era evidente que una gran batalla estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en la montaña nublada el prota se despertó de su larga meditación. Se había dado cuenta que para alcanzar el siguiente nivel necesitaba de 10 millones de puntos de evolución. Como aún no tenía esa cantidad, optó por dejar de lado ese tema y le preguntó al zorro sobre la situación en el mundo exterior. Al enterarse de lo que había ocurrido, el prota no estaba preocupado, de hecho vio esto como una gran oportunidad. Con la invasión de bestias marinas no tendrá que preocuparse por los puntos de evolución y podrá ganar más prestigio si ayuda a los humanos. Por otra parte, en Ciudad Mágica las feroces bestias marinas continuaban destruyendo todo a su paso. La humana Lin Siji trataba de ganar algo de tiempo para que los demás escaparan y utilizando su corte espacial partió a la mitad a varias bestias que venían hacia ella. Sin embargo, su energía espiritual empezó a agotarse y ya tenía dificultades para mantenerse en el aire. En ese instante apareció una enorme criatura marina que estaba a punto de devorarla, pero de repente el gigantesco monstruo fue golpeado por un poderoso rayo de energía espiritual. La joven se preguntaba quién sería capaz de lanzar tal ataque y al voltear vio a un elefante blanco de jade flotando en el cielo. Su cuerpo emitía una deslumbrante luz y su poder era el de un extraordinario de tercer nivel. El elefante volvió a disparar otro rayo de energía espiritual desde su trompa. Debido a su enorme tamaño, el monstruo no tuvo tiempo de esquivarlo y el rayo de energía impactó directamente en su cuerpo. Pero a pesar de haber recibido el ataque de frente, el monstruo no parecía haber sufrido ningún daño. Por otra parte, la chica aprovechó esa oportunidad para escapar usando su habilidad espacial. Mientras intentaba recuperar su energía, quedó sorprendida por la repentina aparición de Xiao Ling. Poco tiempo después al lugar también llegaron los demás soldados de la Federación. El líder menciona que muchas ciudades costeras han quedado en ruinas y lo único que podían hacer es retrasar el avance del enemigo. Ahora mismo las bestias lo superaban en número y el enorme monstruo frente a ellos es el rey de las bestias marinas que está en la cima del tercer nivel de lo extraordinario. El líder les explica que la Federación está preparándose para usar el cañón de poder espiritual ubicado en el espacio. De esta manera la plaga de criaturas marinas se resolverá de una vez por todas. Pero Xiao Ling ignoró las advertencias y se dirigió hacia donde estaba el monstruo. Al ver que podía transformar su poder espiritual en alas, los soldados se dieron cuenta que ella ya alcanzó el tercer nivel de lo extraordinario. Por su parte, Xiao Ling se precipitó rápidamente hacia el rey de las bestias marinas y sin reducir su velocidad se estrelló contra la enorme criatura, logrando derribarla en el proceso. De inmediato usó la nueva habilidad que había ganado con su avance y creó poderosas llamas púrpuras que luego disparó contra la criatura haciendo que aullara de dolor debido a las altas temperaturas. No obstante, su cuerpo era demasiado grande y sus llamas no pudieron quemarlo por completo. Antes de que pudiera devorarla, el elefante blanco acudió en su ayuda. Ella quería saber su identidad, pero el elefante le dijo que se lo explicará cuando acaben con el enemigo. De pronto un rayo de energía fue disparado hacia ellos. Aunque pudieron bloquearlo, el elefante estaba sorprendido pues los había atacado con su propia técnica. Fue entonces que notó que podía absorber los ataques de sus oponentes. No solo había adoptado su apariencia, sino que ahora también poseía las llamas púrpuras de Xiao Ling. Al ver que la situación podría empeorar, el elefante blanco decidió lanzarse hacia adelante, levantó su pesada pata y la estrelló contra el cuerpo de la bestia marina, provocándole un gran dolor. Xiao Ling no dejó pasar esta oportunidad y usando sus llamas púrpuras creó una espada de energía con la cual consiguió cortarle uno de sus ojos. El monstruo furioso le disparó su aliento de energía, pero ella utilizó sus llamas para formar una barrera. El feroz ataque hizo que se estrellara contra un edificio cercano. A pesar de que pudo bloquearlo, resultó ser demasiado fuerte y le causaron algunas heridas. Por su parte, el elefante blanco aprovechó su distracción para desatar su habilidad llamada 10.000 pisotones. El poder ejercido era abrumador e incluso fue capaz de destrozar el espacio. Sin embargo, la criatura consiguió resistirlo, y antes de que pudiera reaccionar atacó al elefante con su misma habilidad, dejándolo inconsciente y gravemente lastimado.
El siguiente objetivo del rey de las bestias marinas era Xiao Ling, pero antes de que pudiera hacerlo sus golpes fueron detenidos por unas extrañas raíces que aparecieron de la nada. Al mirar con más atención se dio cuenta que el culpable era el árbol divino de la montaña nublada. La criatura estaba furiosa ya que le impidió acabar con su oponente, por lo que se lanzó hacia el prota y de inmediato utilizó la habilidad del elefante blanco para atacarlo. Xiao Ling, que se encontraba cerca, fue mandada a volar debido a la onda de choque, pero quien la salvó de ser arrastrada por la corriente fue el elefante, que a pesar de sus heridas se las arregló para acudir en su ayuda. Mientras tanto, la criatura continuó atacando pero no fue capaz de romper su defensa. El prota se hartó de que solo usara el mismo truco que había robado, por lo que lo inmovilizó con sus raíces. Luego de esto levantó a la horrible criatura en el aire y con su habilidad Gran Trueno Asesino convocó un poderoso rayo que golpeó directamente a la bestia marina. El ataque del árbol divino estaba más allá de sus capacidades y no pudo absorberlo. Al final regresó a su forma original y cayó al suelo derrotado. Mientras tanto, en la nación libre el rey pulpo, que es uno de los 7 reyes del mar, seguía destruyendo ciudades enteras. Los humanos tuvieron que recurrir al poderoso reptil que tenían en uno de sus laboratorios y lo trasladaron hacia donde se encontraba la bestia marina. Una brutal batalla que decidirá el destino de la nación estaba a punto de empezar. Por otro lado, en África el enorme cangrejo se enfrentaba al líder de la tribu, que materializó su forma espiritual. Al mismo tiempo en Australia el canguro y sus compañeros seguían defendiendo su territorio de la invasión de bestias marinas. De vuelta con el prota, vemos que para minimizar los daños causados por la invasión de bestias marinas hizo crecer varios árboles. Los supervivientes que aún permanecían en la ciudad gritaron de alegría al ver que el árbol divino los había vuelto a salvar. Por su parte Lin Siji examinó el bosque recién creado y confirmó que los humanos no tenían ninguna oportunidad contra este árbol, pero mientras estaba perdida en sus pensamientos oyó una voz que la elogiaba por tener la habilidad de teletransportación. Unos momentos después, aquel extraño caminó hacia el centro del bosque. Allí se encontraba Xiao Ling, quien reconoció de inmediato que se trataba de su maestro. Al ver que tenía la apariencia de un niño le preguntó cómo había logrado esa forma. Mientras sus raíces recogían a la chica que trajo consigo, le explica que tiene una nueva habilidad que le permite usar un alucinógeno para engañar a las personas. Sin embargo, no puede permanecer afuera por mucho tiempo y debe regresar a su cuerpo principal. Luego de eso se dedicó a lidiar con las bestias marinas que habían capturado sus subordinados. Pensaba reclutar a algunas, pero al inspeccionarlas la mayoría resultaron ser inútiles. La única excepción es el rey de las bestias marinas, que tiene el talento innato de evolución absoluta que le permite absorber las habilidades de otros y transformarlas en las suyas. El prota vio que incluso podía regenerarse si era destruido y al haber recibido su ataque comenzó a evolucionar hacia su dirección. Xiao King le contó que le tomó unos minutos convertirse en un elefante, por lo que calcula que tardará 1 año y medio en evolucionar hacia un árbol. Después de pensar un rato decidió quedárselo, y en cuanto al resto de bestias marinas las usará para obtener los puntos que necesitaba. Una vez alcanzó la meta confirmó su avance hacia el 4.º nivel gastando los 10 millones de puntos de evolución. Antes de irse a dormir le pidió a Xiao King que se encargue de protegerlo. Una vez dicho esto el árbol se concentró en su avance y la energía espiritual comenzó a aumentar. Allí también se encontraba el elefante, el cual podía cambiar su tamaño. Estaba asombrado de que el árbol ya estuviera a punto de alcanzar el siguiente nivel. A lo lejos 2 extrañas criaturas observaban en silencio toda la escena. Se trataba de 2 reyes del mar, uno de ellos es un caracol y el otro es un dragón marino. Ambos están en la cima del 3.er nivel de lo extraordinario y querían aprovechar que el árbol estaba en medio de su avance para eliminarlo. Sin embargo, la chica ya se había percatado de su presencia y a pesar de las advertencias del elefante ella estaba dispuesta a dar su vida con tal de defender a su maestro. Una vez dicho esto ella se dirigió rápidamente hacia donde estaba el enemigo y sin perder tiempo atacó al rey caracol con su espada de llama espiritual. El rey caracol se burló diciendo que entre las bestias marinas su defensa es la más fuerte, pero en ese instante el corte de la espada espiritual le provocó grietas en su grueso caparazón. Aprovechando que estaba distraída el dragón marino intentó destruirla con un golpe de cola.
Sin embargo, el elefante blanco, que había regresado a su tamaño original, impidió que lo hiciera y lanzó al dragón marino a varios metros de distancia, haciendo que cayera sobre las ruinas de la ciudad. Entonces el elefante declara que no dejará que una chica luche sola contra estas sanguinarias bestias marinas. Al mismo tiempo se llevaba a cabo una conferencia mundial para definir cómo se reorganizarían luego de la devastación que sufrieron las ciudades costeras, produciéndose así una confrontación diplomática, ya que la propuesta dada implicaba abandonar a una parte de la población a su suerte. Por otro lado, Yu Ziyu continuaba esforzándose con su evolución para así alcanzar el cuarto nivel lo más rápido posible. Incluso era observado desde la sala de monitoreo de energía espiritual, donde notaron que esas dos bestias marinas querían eliminarlo antes de que completara su avance. Entretanto, Xiao Ling estaba teniendo una feroz batalla contra el rey dragón marino. A pesar de que usó constantemente su espada de fuego espiritual, la bestia se negaba a retroceder. De igual manera, el rey caracol no pensaba rendirse, y cuando el elefante estaba a punto de desatar su mejor habilidad, contraatacó arrojando un chorro de ácido sulfúrico. El ácido se aferró al lado izquierdo del rostro del elefante y empezó a corroer su piel, dejando al descubierto su carne. En ese momento el rey caracol oyó la voz de su compañero, que le decía que ya era hora de usar ese movimiento. Entonces ambas bestias concentraron sus poderes para crear una poderosa esfera de energía espiritual que usarían para arrasar con todo a su paso. Mientras tanto, en las ciudades costeras los soldados de la Federación seguían luchando ferozmente contra las demás bestias invasoras. De repente, tanto monstruos como humanos sintieron una fuerza poderosa y aterradora que venía desde el campo de batalla donde estaba Xiao Ling. En el campo de batalla, el elefante le aconsejó a Xiao Ling que no se contuviera y usara toda su fuerza para bloquear el ataque. Justo en ese momento ambas bestias marinas dispararon un poderoso rayo de energía espiritual. El elefante blanco y Xiao Ling crearon escudos para resistir el rayo destructivo, y en una fracción de segundo el rayo chocó directamente contra sus escudos. Aunque lograron resistir por algunos minutos, las dos bestias marinas aumentaron su poder y el rayo los cubrió por completo. Afortunadamente sus esfuerzos valieron la pena, pues consiguieron que el árbol divino no fuera alcanzado por el rayo destructor, pero el precio por protegerlo fue alto, ya que ahora el elefante yacía en el suelo cubierto de heridas. No solo ayudó a desviar el ataque, sino que también usó su cuerpo para proteger a Xiao Ling. Ahora las dos bestias marinas tenían la ventaja, pero la chica seguía determinada a proteger a su maestro. Ella no prestó atención a las advertencias del elefante y, aunque tenía su cuerpo lastimado, continuó avanzando hacia el enemigo. Mientras convocaba sus llamas púrpuras, declara que el árbol divino no solo es su maestro, sino también el guardián de esta tierra. Fue entonces que las dos bestias marinas dispararon nuevamente su rayo de energía espiritual. No obstante, Xiao Ling utilizó toda la fuerza que le quedaba para bloquear este ataque combinado. Contra todo pronóstico, ella logró detener el rayo de energía espiritual y salvó por segunda vez al árbol divino. Aunque el dragón marino estaba sorprendido por la tenacidad de la chica, le dijo que todos sus esfuerzos eran inútiles, pero mientras ella caía al suelo agotada, le contesta que no es inútil, pues logró hacer algo de tiempo. Entonces una raíz apareció de la nada y se apresuró a atraparla en el aire. Al ver esto, las bestias marinas se dieron cuenta que la chica arriesgó su vida para que el árbol pudiera completar su avance hacia el cuarto nivel. Xiao Ling sintió un profundo alivio al ver que su maestro había logrado alcanzar la siguiente etapa de evolución. Con su avance, no solo su poder espiritual ha aumentado, sino que también su corteza adquirió un tono azul oscuro y sus ramas se han vuelto de un color rojo sangre. Para curarlos de sus heridas, Yu Ziyu hizo caer una lluvia de esencia de vida, la cual también ayudó al elefante blanco para que recuperara sus fuerzas. Una vez hecho esto, el prota les dijo a ambos que descansaran, ya que él se encargaría de la batalla. Fue entonces cuando las bestias marinas comenzaron a vacilar. Reconocieron que la energía espiritual que Yu Ziyu irradiaba tras alcanzar el cuarto nivel era aterradoramente superior. Sin perder tiempo, el árbol divino hizo aparecer varias esferas de fuego por todo el campo de batalla. Luego todas cayeron sobre las bestias marinas, llevándolas al borde de la desesperación. De pronto, del humo de la explosión salió el rey caracol girando su cuerpo a gran velocidad. Este afirma que su caparazón es indestructible y el fuego no puede quemarlo.
Luego de esto se precipita hacia adelante esperando que su fuerte armadura sea capaz de dañarlo. Por otro lado, el dragón marino, que apenas se estaba recuperando del ataque anterior, levanta su cabeza y queda horrorizado por la escena. Frente a él, el rey caracol acababa de ser derrotado fácilmente por el árbol divino. Las raíces apretaron el cuerpo de su compañero con tanta fuerza, provocando que sus entrañas salieran hacia afuera. Al darse cuenta que era imposible vencerlo, el dragón marino intentó huir del lugar. Sin embargo, no llegó demasiado lejos debido a que fue atrapado rápidamente por las raíces del árbol. Entonces le preguntó por qué atacaban el continente si ellos no podían vivir en la tierra. Al ver que el dragón marino no estaba dispuesto a hablar, el árbol divino no perdió más tiempo y con un movimiento feroz, desató su habilidad llamada Era de Hielo, congelando los cuerpos de los dos reyes del mar en un instante. Pero justo después de lidiar con ambas bestias marinas, el cielo se oscureció repentinamente y una enorme criatura flotaba sobre él. Al levantar la vista vio que se trataba de una gigantesca ballena. Su tamaño era tan descomunal que podía verse desde cualquier punto de la ciudad. Por otra parte, el rey calamar, que está en la cima del tercer nivel, aún continuaba resistiendo los ataques del arma biológica de los humanos, pero en medio de su pelea, la bestia marina sintió la energía del profeta. De igual forma, los otros reyes marinos también se percataron de su aparición, pero la reina sirena era la única que se preguntaba por qué había decidido despertar antes de tiempo. Lo primero que hizo la gigantesca ballena fue dirigirse hacia Yu Si Yu, y con una voz profunda le dice que él es un ser peculiar. Entonces le revela que las fluctuaciones de su poder espiritual podían sentirse hasta lo más profundo del océano. Por su parte, el prota reconoce que él es el jefe de todas las bestias marinas, por lo que le pregunta por qué atacan el continente, sabiendo que, de todas formas, no podrán sobrevivir en la tierra. La ballena le explica que el océano ya no puede albergar a todas las criaturas marinas. Es por eso que necesitan el continente para que la vida marina pueda seguir multiplicándose, y tarde o temprano evolucionarán para adaptarse a vivir en la tierra. Además menciona que esto solo es la supervivencia del más fuerte, algo con lo que los humanos están muy familiarizados. Para sorpresa de nuestro prota, la ballena sabe que antes él era un humano e incluso lo llama por su nombre. Furioso, Yu Si Yu le pregunta cómo supo su nombre y quién era realmente. La ballena ni siquiera trató de ocultarlo, y mientras emanaba un aura siniestra le revela que es la oscuridad. Luego de eso, se pregunta qué expresiones tendrán los humanos y las bestias que están bajo su control cuando se enteren de su secreto. Al escuchar sus provocaciones, el árbol divino adoptó nuevamente su forma humanoide y declara que nunca lo sabrán, porque en este mismo momento él se encargaría de eliminarlo con sus propias manos. De esta manera comenzó una épica batalla entre ambas entidades, desatando sus más grandes poderes para acabar el uno con el otro. La enorme ballena le aseguró que lo convertiría en ramas muertas y en un montón de hojas secas con su siguiente ataque, y una vez que dijo estas palabras comenzó a disparar varios rayos de energía espiritual contra el árbol divino. Sin embargo, a pesar de que estaba siendo bombardeado por una gran cantidad de energía espiritual, no estaba preocupado. En ese instante el prota decidió utilizar su habilidad de gigantificación, y gracias a esto consiguió igualar el tamaño de su enemigo. Aprovechando que se distrajo por su repentino aumento de tamaño, le conectó un fuerte golpe causándole un gran daño a sus órganos internos. Pero eso no fue todo, ya que utilizó la manipulación del elemento tierra para hacer crecer enormes púas del suelo, las cuales chocaron contra el cuerpo de la ballena infligiéndole aún más daño. Al ver que esto no era suficiente, decidió usar todos los elementos que podía controlar, y en ese instante, cada una de sus ramas manifestó diferentes esferas de energía elemental. Entonces disparó todas las esferas de energía contra el cuerpo de la ballena. Sin embargo, la enorme ballena se hartó de esto y contraatacó haciendo erupcionar el volcán ubicado detrás de su espalda, lo cual provocó que todo el campo de batalla quedara cubierto por el mar de lava. Cuando creyó que había ganado, de repente un poderoso rayo lo golpeó haciendo que gritara de dolor. Entonces el prota le pregunta cómo supo su identidad y qué es exactamente la oscuridad de la que tanto habla. El profeta del mar le dice que no necesita preguntarle, ya que su maestro pronto llegará a este mundo y entonces lo entenderá todo.
Después de esto la enorme ballena comenzó a cambiar de forma y con voz profunda declara que su maestro será el que dominará este mundo. Una vez que dijo estas palabras empezó a preparar su siguiente ataque y al momento siguiente disparó un poderoso rayo de energía espiritual desde su boca. Sin embargo, no pudo hacerle ningún daño ya que el árbol divino contraatacó con un rayo de energía aún más poderoso que el suyo. De esta forma no solo le ocasionó graves daños sino que también lo envió de regreso hacia las profundidades del océano, incluso le mandó un mensaje para su maestro de que, si se atrevía a provocarlo, él lo aniquilaría. Tras sentir la derrota de su profeta, el resto de bestias marinas que seguían luchando en distintas partes del mundo se retiraron de la batalla. Mientras tanto, en Australia el rey dragón marino había fracasado con la invasión, pues nunca esperó que este lugar estuviera protegido por una criatura de cuarto nivel, la cual acabó fácilmente con todos sus compañeros dejándolo a él como el único superviviente. Además de eso, aquel monstruo le dijo que regrese e informe al resto de bestias marinas que deben rendirse, de lo contrario reunirá a su ejército y atacará el océano. Aunque las bestias marinas se han retirado, el prota sabía que definitivamente volverían en el futuro. Pero ahora lo que más le preocupaba era que la predicción dada por el sistema se estaba haciendo realidad y la oscuridad pronto aparecería en este mundo. Mientras reflexionaba sobre este asunto, de repente el elefante blanco apareció frente a él y al notar su presencia, le preguntó por qué los estaba ayudando y cuál era su verdadero objetivo. El elefante le dice que viene de la montaña celestial y es descendiente de un dios que luchaba contra la oscuridad. Sorprendido por esta noticia, Yu Siyu le pidió que le contara todo lo que sabía. El elefante blanco le explica que la oscuridad no es un ser vivo, sino una forma de energía, o más precisamente, la energía espiritual que los seres vivos han estado utilizando. Cuando una criatura muere, la energía espiritual en su cuerpo no se disipa, sino que se dirige hacia el mundo interior, allí continúa acumulándose hasta convertirse en un estado de horror inimaginable, formando sus propios pensamientos y deseos. Entonces esa oscuridad finalmente irrumpirá en este mundo y desatará el caos. La última vez que apareció, los hombres más poderosos se unieron para erradicarla, y con ello tanto la energía espiritual como la oscuridad desaparecieron de este mundo. Pero lo más extraño para el elefante era que la oscuridad solo aparece cada 3000 años y esta vez se manifestó antes de tiempo. Con toda esta información el prota comprendió que no había razón para alarmarse, pues ahora sabía que la oscuridad podía ser destruida, así que ordenó a Xiao Qin volver con los humanos para ayudarlos con la reconstrucción, mientras que él regresaría a la montaña nublada. Por su parte, el elefante blanco decidió quedarse con la chica en caso de que las bestias marinas decidan contraatacar. Lo que realmente preocupaba al prota era que, para hacerse más fuerte, debía acabar con otras criaturas, pero cuanto más lo hacía, más fuerte se volvía la oscuridad. Mientras tanto, en las profundidades del mar, con sus últimas fuerzas el profeta se disculpó con sus camaradas, pues no consideró la posibilidad de que apareciera un extraordinario de cuarto nivel. Además les dice que después de su muerte ya no intenten invadir la tierra, hasta que el Señor de la Oscuridad resucite, su principal tarea será unificar todo el mar. Después de haberles dado las instrucciones necesarias, la enorme ballena empezó a hundirse en el abismo. En ese instante apareció una pequeña grieta que irradiaba una brillante luz, y al momento siguiente la ballena fue engullida por la oscuridad que habitaba en las profundidades del mar. Al regresar a la montaña nublada, Yu Siyu se reunió con sus camaradas que lo habían estado esperando. Allí notó a un nuevo integrante, el dragón de trueno, que pese a ser un recién nacido ya era un extraordinario de nivel 1. Por otro lado, el mono también alcanzó el nivel 1, mientras que la serpiente de 3 cabezas, el lobo de 2 cabezas y el escorpión de jade alcanzaron el nivel 2. Para nuestro prota, este era el comienzo de una nueva generación y todos estaban trabajando duro para volverse más fuertes. Por ello le dio al dragón una flor elemental de trueno, con el objetivo de acelerar su crecimiento y permitirle dominar rápidamente los cielos. Después de esto, el prota llamó a King Fan, quien rápidamente hizo acto de presencia. Entonces le ordenó seguir expandiendo el territorio de la montaña nublada, conquistando incluso las ciudades humanas cercanas. Y si era necesario, se expulsaría a los humanos que se resistieran,
pero se daría un trato favorable a los que se rindieran. Asimismo, ordenó a la flor espiritual aumentar la cuota del altar. Quería conquistar a más extraordinarios de la raza humana y establecer un instituto de investigación en la montaña nublada que supere al de la era actual. Su meta era que no solo las bestias de la montaña lucharan contra la oscuridad cuando resucitara, sino que todas las criaturas del mundo que desearan vivir se unieran a la batalla. Mientras tanto, en la sede de la Federación, los miembros analizaban los riesgos que corrían con el nuevo nivel de poder que el árbol había alcanzado. Sin embargo, Xiao Ling los tranquilizó asegurándoles que el árbol solo estaba interesado en conocer más de la cultura humana. Además, gracias a todo lo que había hecho, él estaba empezando a consolidarse como la nueva esperanza de la humanidad. En ese preciso instante, fueron interrumpidos por la noticia de que la niebla de la montaña nublada se estaba expandiendo. Esta noticia les resultó alarmante, pues la niebla avanzaba rápidamente y ya había cubierto a 2 de sus ciudades. Aún así, el líder decidió no luchar contra las bestias de la montaña, en cambio optó por evacuar las 2 ciudades ya sumidas en la niebla. Al mismo tiempo, en la ciudad Media Luna, todas las alarmas resonaron alertando a sus habitantes sobre la invasión. Qin Fan, acompañado de otras bestias, se presentó como un general elemental proveniente de la montaña nublada. Entonces les exigió el control absoluto de la ciudad, advirtiéndoles que aquellos que no estaban dispuestos a rendirse debían marcharse. Sin embargo, los soldados que protegían la ciudad trataron de resistir, pero sus esfuerzos no sirvieron de nada, ya que todos fueron derrotados fácilmente por Qin Fan, y este también les dejó en claro que quienes se negaran a rendirse serían aniquilados sin piedad. Mientras tanto, en la montaña nublada, el dragón de trueno, que era un extraordinario de primer nivel, se enfrentaba contra la bestia de ensueño, la cual fue sometida hace poco y ya había alcanzado el 2.º nivel de lo extraordinario. Ambos desataron su poder espiritual y ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Tras observar su práctica, el árbol divino estaba impresionado de que el dragón, siendo de nivel 1, pudiera competir contra el unicornio de nivel 2. Este enfrentamiento fue suficiente para reconocer el increíble potencial del dragón de trueno, y estaba seguro que pronto sería capaz de superar el poder de la bestia de ensueño. Una vez que la práctica terminara, el prota convocó al zorro blanco. Lo había llamado porque anteriormente el tigre blanco obtuvo esta flor espiritual de su tribu. Se suponía que tenía 9 pétalos, pero ahora solo le quedaban 8. Entonces le preguntó quién se comió uno de los pétalos y le aconsejó que lo pensara bien antes de responder. Al escucharlo, el zorro admitió que fue él quien lo hizo. Le dijo que lo había hecho cuando era joven y no sabía que era un valioso tesoro. Al ver que no mentía, le ordenó que consumiera los demás pétalos, pues la flor espiritual solo podrá mostrar sus verdaderos efectos si es ingerida por completo por la misma criatura, y para que pudiera absorber al máximo la esencia de la flor, le otorgó una gota de esencia de vida. Luego de esto, el zorro blanco consumió la flor. Al hacerlo, no solo su poder espiritual se incrementó, sino que también se volvió más grande y algunas marcas azuladas aparecieron en su cuerpo. En ese momento, el zorro de fuego regresó a la montaña acompañado de un nuevo aliado. Se trataba de la mariposa fénix de pico dorado, quien ya había alcanzado el 3.er nivel de lo extraordinario. Aprovechando la ocasión, la flor espiritual le informó sobre el progreso del altar. Hasta ese momento, solo 28 individuos poderosos han decidido firmar el contrato de sangre. Al oírla, el prota le ordenó seguir reclutando y notificar a los recién incorporados que debían acelerar la expansión de sus propias fuerzas. Por su parte, Qin Fan también reportó que habían tomado la ciudad sin dañar las estructuras, expulsando a los que no se rendían y reteniendo por la fuerza a todos los científicos. Sin duda, eran buenas noticias para Yu Ziyu, quien estaba determinado a formar un gran equipo para combatir a la oscuridad. Mientras tanto, en el reino de Luo, Cam Fen, un miembro del Consejo Oscuro de la Luna Plateada, estaba huyendo a toda prisa de sus perseguidores, quienes eran 2 poderosos guerreros. Y todo esto se debía a que llevaba consigo a una pequeña criatura de gran importancia. Por otra parte, en la montaña el sistema le advierte al prota que pronto llegará la 3.ª marea de poder espiritual y junto a ella resurgirán nuevas razas. Además, con esta marea las herencias y líneas de sangre despertarán y él experimentará una nueva transformación.
Yu Siyu le preguntó por qué la próxima marea de energía espiritual llegaría tan pronto, a lo que el sistema le responde que la oscuridad ha notado su existencia y provocó esta marea por adelantado, pues teme que su crecimiento se vuelva una amenaza para él. El prota no entendía por qué él era una amenaza, dado que debía acabar con otras criaturas para fortalecerse, lo que a su vez también fortalecía a la oscuridad. Sin embargo, el sistema le explicó que las muertes que causaba se convierten en puntos de evolución que solo él podía absorber. Debido a esto se podría decir que él, en esencia, era como la segunda oscuridad. Aún así, la primera oscuridad seguía siendo la más poderosa, tanto que podía provocar una marea de energía espiritual. Con esta explicación, el prota empezó a entender el significado de su llegada a este mundo. El sistema también le advirtió que la nueva ola de energía sería la más aterradora y se esparciría por todo el universo, aunque no sabía si comenzaría en el cielo estrellado o en lo profundo del vacío. Ante estas advertencias, Yu Siyu convocó a los miembros de su equipo para reorganizar la defensa de la montaña, la ciudad Medialuna y la recién conquistada ciudad Yan. Incluso discutieron cómo seguir con la expansión, los nuevos reclutamientos y las tareas que los científicos llevarían a cabo. Además, debían supervisar el entrenamiento de las bestias, pues él caería en un sueño profundo debido a su cultivación que probablemente duraría un año. Luego de haber dado las instrucciones necesarias, el árbol divino se sumergió en un largo sueño, donde intentaría echar sus raíces en el vacío, pero, ante todo, su objetivo principal era sobrevivir. Algún tiempo después, en lo profundo del bosque, a medida que caía la noche las bestias se volvían más peligrosas y la gente común no podía hacer nada para defenderse. En aquel lugar una niña presenció cómo su compañero se convertía en la cena de un monstruo. Entonces el cruel animal fijó su atención en ella y estaba a punto de devorarla, pero en ese instante vio como un enorme tigre blanco se abalanzó sobre aquella bestia. Al ver esta escena la niña estaba más aterrorizada, pues creía que sería la siguiente en morir, así que intentó alejarse del sitio, pero al voltear vio a una extraña mujer parada detrás de ella. La pequeña no pudo soportarlo más y debido al miedo terminó desmayándose, y al despertar, vio a la mujer y al tigre blanco haciendo todo lo posible para parecer inofensivos. Sin embargo, esto no funcionó y rápidamente se alejó de ellos soltando un fuerte grito, pero se dio cuenta que no le habían hecho nada y aún permanecía con vida. Después de tranquilizarla, lograron convencerla para que se subiera al lomo del tigre blanco. Qianqing entonces le preguntó qué hacía en ese bosque, pues era un sitio lleno de bestias muy peligrosas. La niña, Xiaolan, quien apenas era de nivel 1, le explicó que su tío la mandó a buscar una hierba, ya que podía sentir el poder espiritual que emitían esas plantas. Qianqing consideró que su tío fue demasiado cruel al encomendarle una tarea tan arriesgada. La niña entonces confesó que él la había secuestrado junto a su hermano, y si no lo obedecía acabaría con su hermano y vendería sus órganos. Al escuchar esto, Qianqing le pidió a Xiaolan que la llevara con su tío, ya que la ayudaría a rescatar a su hermano, pero en medio del viaje fueron atacados por una bandada de cuervos que estaban en el primer nivel de lo extraordinario. Además, la batalla se volvió aún más complicada debido a que ellos eran blancos fáciles en el aire. Al darse cuenta de esto, Qianqing le dijo al tigre blanco que aterrizara en el suelo, pero en ese instante, el líder de los cuervos se unió a la pelea. Aquella enorme criatura era el cuervo emperador, quien ya había alcanzado el segundo nivel de lo extraordinario. Un segundo después disparó un rayo de energía espiritual contra el tigre blanco. Afortunadamente este logró reaccionar a tiempo y usó su ala para bloquearlo. Sin embargo, el ataque fue tan potente que el tigre blanco y la niña cayeron en picado. Por su parte, Qianqing, que presenció esto, se apresuró a ayudar a su compañero, pero antes de que pudiera acercarse el enorme cuervo se interpuso en su camino. Mientras tanto, en el denso bosque había una grieta con varios metros de profundidad, y fue ahí donde el tigre blanco y la niña habían aterrizado de emergencia. Pero ni siquiera tuvieron tiempo de descansar, ya que frente a ellos aparecieron varios gusanos, y no solo eran gigantescos, sino que también eran repulsivos. Sin embargo, el tigre blanco disparó un poderoso rayo de energía espiritual desde su boca y destruyó fácilmente a todos los insectos que los rodeaban. Una vez resuelto este problema, Xiaolan sintió a lo lejos la fluctuación de energía de una hierba espiritual.
además se dio cuenta que la energía que emanaba era completamente diferente a las habituales. La niña le sugiere al tigre blanco dirigirse hacia ese lugar, ya que podrían usar esa hierba para curar sus alas, y una vez que logró convencerlo, ambos partieron en busca de la planta. Mientras tanto, Qianqing había eliminado a una gran cantidad de cuervos, e incluso consiguió que el cuervo emperador decidiera retirarse del campo de batalla. Unos segundos después, escuchó que alguien se acercaba y al darse la vuelta vio que eran los lobos de viento. Ella les pidió de inmediato que usaran su olfato para buscar al tigre blanco que podría estar herido. Por otro lado, el tigre blanco no pudo soportarlo más y se desplomó en el suelo. Al verlo, Xiao Lan decidió utilizar las hierbas que había recolectado para tratarlo. Después de 2 horas de esfuerzo logró que el tigre se pusiera de pie, pero sabía que esto solo era una solución temporal, por lo tanto siguieron con la búsqueda de la hierba espiritual, que los condujo hasta una cueva. Xiao Lan sintió que el aura de esa planta estaba en lo más profundo del suelo, así que sin perder tiempo la niña se subió al lomo del tigre y ambos se adentraron en la cueva. El camino tampoco fue sencillo ya que se encontraron con varias bestias mutadas, sin embargo, no desperdiciaron su energía luchando y en su lugar decidieron huir, y después de un largo recorrido lograron llegar a la salida. Al cruzar se encontraron con un pequeño prado de increíble belleza, donde crecía un único árbol que reflejaba la luz de la luna, y con solo mirar el hermoso paisaje, la pequeña no pudo evitar recordar su ciudad natal. Lamentablemente las bestias lo destruyeron todo, arrasaron con su hogar y se llevaron consigo la vida de sus padres. La niña menciona que, en aquel entonces, sentía un odio profundo hacia las bestias, pero nunca imaginó que el corazón humano podría ser aún más despiadado. En ese instante recordó cómo ella y su hermano habían sido cruelmente maltratados por sus captores, quienes los golpeaban por no poder enriquecerse a costa de sus habilidades. Sin embargo, ahora sentía gratitud hacia el tigre blanco por haberla protegido de los cuervos, incluso prometió llevarlo a conocer su hogar cuando sus alas se hayan recuperado. Poco tiempo después, la niña se percató que la condición del tigre había empeorado. Ella sintió que la hierba espiritual estaba muy cerca y creía que al pasar por ese pequeño agujero la encontraría. Entonces Xiao Lan le pide al tigre blanco que resista un poco más, asegurándole que ella se encargará de obtener la hierba espiritual que tanto necesita. Sin dudarlo, la niña se deslizó a través del estrecho agujero. Cuando finalmente salió, notó que la hierba espiritual estaba custodiada por un enorme insecto que dormía plácidamente. Aún así, decidió arriesgarse y consiguió llegar hasta el lugar donde crecía la planta. Al acercarse descubrió que era una hierba regenerativa, con la cual podrían salvar al tigre blanco, pero en ese momento sintió que el insecto se había despertado, por lo que de inmediato tomó la hierba espiritual y escapó rápidamente por uno de los agujeros de la cueva. Desafortunadamente el camino que eligió la llevó a un callejón sin salida. El enorme insecto no tardó en alcanzarla, y cuando estaba a punto de eliminarla, de repente, el tigre blanco acudió en su ayuda destrozando la pared detrás de ella y antes de que pudiera reaccionar, disparó su poderoso aliento de energía espiritual contra el enemigo. Sin embargo, esto no fue suficiente para vencerla y la bestia reunió una gran cantidad de energía espiritual. Al darse cuenta del peligro, el tigre blanco tomó a la niña y se alejó del lugar a toda prisa. Pero la explosión derrumbó toda la caverna e hizo que se estrellaran violentamente contra el campo de flores. Xiao Lan sufrió una herida mortal cuando una piedra afilada se incrustó en su estómago. A pesar de que estaba al borde de la muerte, ella nunca soltó la hierba espiritual. Lo único que ocupaba su mente en ese momento era el deseo de ayudar a su hermano menor y al tigre blanco. El tigre blanco, que había quedado inconsciente tras el impacto, despertó y descubrió que estaba completamente curado, pese a que sufrió una herida mortal. La niña que ahora descansaba cerca del árbol había logrado darle la hierba espiritual para salvarle la vida. Al sentir que su vida se apagaba, y con las pocas fuerzas que le quedaban, Xiao Lan le pidió al tigre que rescatara a su hermano menor, y después de haber pronunciado esas palabras, la niña exhaló su último aliento. Por su parte, el tigre blanco lanzó un rugido desgarrador hacia el cielo, colmado de dolor y arrepentimiento. Sin embargo, ese breve momento fue interrumpido por la aparición del cuervo emperador y el enorme insecto.
Al verlos, el tigre permaneció en silencio, pero una poderosa energía espiritual comenzó a emanar de su cuerpo. Cuando Qianqing finalmente dio con su paradero, se encontró con que todo el lugar había sido destruido y las dos bestias yacían sin vida en medio de los escombros. Aunque el tigre sufrió algunas heridas, no pareció importarle y su mirada permaneció fija en la niña. Cuando Qianqing se acercó a su cuerpo, pudo sentir una débil señal de vida. Entonces comprendió que la pequeña solo se había desmayado por la pérdida de sangre, así que rápidamente le administró la esencia de vida del árbol divino. Por otro lado, la escena se traslada a un pequeño pueblo. Allí unos perros guardianes ladraban sin cesar hacia una jaula en la cual estaban varios niños que habían sido secuestrados. Los responsables de este acto tan atroz pronto se percataron de que los perros estaban más inquietos de lo habitual, entonces una repentina explosión se desató en la entrada acabando con ambos caninos. Al ver esto los dos matones retrocedieron asustados preguntándose qué había sucedido. Cuando el humo de la explosión comenzó a disiparse, ambos vieron la silueta de una hermosa mujer. El líder, cegado por la codicia, creyó que ganaría mucho dinero si la vendía al mercado negro. Así que sin dudarlo se lanzó hacia ella con la intención de capturarla, pero antes de que pudiera acercarse, el tigre apareció y destrozó su cabeza. Su secuaz, que había presenciado la aterradora escena, supo que sería el siguiente, por lo que trató de escapar, pero Qianqing lo apuñaló por la espalda acabando con su vida. Tras vencerlos, liberaron a todos los niños que habían sido secuestrados, y la pequeña Xiao Lan finalmente pudo volver a reunirse con su hermano menor. Qianqing le dice a Xiao Lan que, una vez regresen a los niños a sus hogares, ella y su hermano podrán acompañarlos a la montaña nublada, y al escucharla, la niña aceptó encantada ser parte del equipo. Por otra parte, Xiao Ling, presidenta del Consejo Oscuro, recibió un informe de Can Fen, quien le muestra que ha logrado rescatar a un infante que posee el linaje de las bestias. Sin embargo, Xiao Ling le dice que aún no es suficiente, y debe seguir reclutando a más ayudantes antes de que comience la gran batalla. Han pasado 3 años desde que el árbol se sumergió en un sueño profundo. Durante ese tiempo las 9 raíces se multiplicaron y ahora son 81, pero una de ellas se separó del grupo y se transformó por completo mientras exploraba el vacío. En cuanto a sus ramas, su número llegó hasta los 300. Mientras tanto, el mundo también había cambiado drásticamente. La ciudad gobernada por Xiao Ling se ha convertido en una de las 10 más poderosas del continente. Tenía un gran número de guerreros bajo su mando y ya era una extraordinaria de tercer nivel. También aparecieron criaturas extrañas y poderosas en el cielo, la tierra y el mar, incluso en las zonas prohibidas, pero luego desaparecían misteriosamente. La Federación había perdido el control de varias ciudades. Además, los 4 grandes clanes finalmente habían decidido rebelarse. Durante esos 3 años, la montaña nublada permaneció en silencio, cayendo en el olvido y siendo llamada como la Tierra Perdida. El paso del tiempo también ha ayudado a fortalecer a la pequeña Xiao Lan, quien ha logrado alcanzar el segundo nivel de lo extraordinario. Después de una larga espera, los animales sintieron que el árbol divino estaba a punto de despertar. Entonces apareció frente a ellos con su forma humanoide y emanando una energía aún más poderosa. Lo primero que hizo fue revisar el cuerpo del rey de los 7 mares, y al ver que evolucionó con éxito hacia un sauce oscuro, optó por usar la alucinación para borrar su conciencia y preservar su cuerpo principal. Luego de ocuparse de ello, les pidió que le contaran sobre lo que ha sucedido en los últimos 3 años. En las afueras de la montaña nublada, alguien vino a comprobar si era cierto el rumor de que el árbol se recuperaba de una grave lesión sufrida en la lucha contra las bestias marinas. Esa persona era un extraordinario de tercer nivel y pertenecía al clan de los 3 ojos. Pero tan pronto como entró en la montaña, fue descubierto por el árbol divino, quien ordenó a sus subordinados que fueran a darle la bienvenida que merecía. Los primeros en recibir a este inesperado visitante fueron el tejón de miel y el dragón de trueno. Tian se mostró sorprendido pues no esperaba encontrarse con un dragón. Por su parte, el dragón de trueno aprovechó su distracción para lanzarle su aliento de energía. A pesar de la sorpresa inicial, logró defenderse con su barrera de energía espiritual, pero de repente, otro ataque con afiladas púas de hielo lo pusieron en alerta, y fue entonces que vio aparecer a la serpiente blanca.
Este quedó sorprendido al descubrir que la montaña nublada albergaba a 2 dragones, y ese momento de distracción fue aprovechado por la serpiente para derribarlo con un golpe de su cola. Sin embargo, él no se dio por vencido e intentó contraatacar. No obstante, fue interrumpido por unas gigantescas manos hechas de tierra, las cuales lo aprisionaron con gran fuerza. Tras unos segundos de lucha, consigue liberarse destruyéndolo desde su interior, solo para encontrarse con un gigante de tierra cuya imponente figura bloqueaba su camino. En esta ocasión decidió disparar su rayo mortal desde su tercer ojo, el cual logró atravesar el cuerpo del gigante con una precisión letal, pero al estar tan concentrado en vencerlo no se dio cuenta que había alguien más. Y esa persona no era otra que King Fan, quien logró noquearlo con un golpe certero. Planeaba llevarlo con su maestro, pero un disparo de energía le destruyó la mitad de la cara. El tipo empezó a burlarse convencido de que su ataque había hecho explotar su cerebro, pero su risa se detuvo al ver cómo King Fan se recuperaba al instante del daño recibido. En ese momento el dragón de trueno volvió a lanzarle su aliento de energía. Por su parte, el tejón de miel usó su gran velocidad para asestarle un golpe devastador. Él no esperaba encontrarse con bestias tan poderosas y tuvo que admitir que su única opción era escapar, así que utilizó su habilidad para abrir un pequeño portal espacial y juró que regresaría para vengarse. Desafortunadamente, su plan estaba destinado a fracasar, pues en ese instante el árbol divino se presentó ante él. Con un simple movimiento de su mano cerró el portal por el que pretendía escapar, y para impedir que hiciera algo más, el prota lo inmovilizó con sus raíces, para luego ponerle fin a su existencia y al mismo tiempo obtener puntos de evolución. Después de esto, Yu Xiyu extrajo su tercer ojo a través del cual canalizaba todos sus ataques. Al examinarlo descubrió que era un ojo celestial, un valioso tesoro de la tribu de los 3 ojos, el cual le permitía ver a través de las cosas, haciendo que su visión dinámica se volviera mucho más clara. Sin embargo, al no serle de mucha utilidad, decidió entregárselo al tigre blanco, y de esta manera el ojo celestial se incrustó automáticamente en su frente. Posteriormente, el árbol fue a inspeccionar la ciudad subterránea, que ha logrado grandes avances. El científico en jefe le muestra que han desarrollado el elixir del talento a partir de las células de hormigas. De esta manera se puede transferir el talento directamente al destinatario, pero hasta ahora solo ha funcionado en insectos, como es el caso del escarabajo. También desarrollaron el poder de los elementos, extraído de la sangre del zorro y la serpiente blanca, y para demostrar sus efectos, se los inyectaron a unos lobos salvajes comunes, quienes no solo se volvieron más fuertes, sino que también pudieron aumentar su nivel. Además crearon numerosas armas y armaduras, y pronto podrán usar armas de energía espiritual a gran escala. Yu Xiyu quedó impresionado por los logros de los últimos 3 años y sintió que estaba listo para recibir la tercera marea de energía espiritual. Gracias a su raíz del vacío pudo explorar más profundo en la tierra y ahora sabe que la tercera marea ocurrirá dentro de 6 meses. Este evento traerá grandes cambios al planeta y con el tiempo surgirán amenazas aún más poderosas, por ello debe seguir evolucionando para así declararle la guerra a la oscuridad. Durante los 3 años que estuvo ausente, el mundo parecía haber olvidado el poder de la montaña nublada, así que decidió movilizar al clan de tigres y a otras bestias que habían estado recluidas en la montaña, y quien estaba encargado de liderar a este grupo de bestias no era otro que el tigre blanco, sobre cuyo lomo viajaba Xiao Lan, encargada de indicarle el camino. Su objetivo era el reino del acero, una zona prohibida que posee metales vivos y que el árbol divino ordenó conquistar para anunciar al mundo su regreso. Mientras tanto, la Federación descubrió que la montaña nublada había reanudado sus actividades y querían evitar que se apoderara del reino del acero. Sin embargo, la reunión se vio interrumpida por la repentina llegada de Lin Ziyi. Ella anunció que vino en nombre del árbol divino y esperaba que ninguno se entrometiera en este asunto. En ese instante uno de los presentes se lanzó hacia la joven con la intención de atacarla, pero su golpe fue detenido por un portal espacial, y la joven le dijo que aún no había terminado de hablar. Entonces les explicó que el árbol divino no quiere que desperdicien sus vidas en vano al ir en su contra, ya que en el futuro necesitará de su ayuda. Tras haber entregado el mensaje, abrió un portal y se retiró del lugar, dejando a todos los miembros sorprendidos e incrédulos por las palabras que acababan de escuchar.
Tras regresar a la montaña nublada, el prota le asignó una nueva tarea: dirigirse a la Alianza de las 10 Naciones y brindarle su ayuda a Asia, quien durante todo este tiempo ha permanecido infiltrada en la alianza sin levantar ninguna sospecha, por lo que para Yu Ziyu era el momento perfecto para conquistar ese territorio. Por otra parte, en el Reino de Acero, el grupo de bestias continuaba adentrándose cada vez más en esta zona prohibida. Los metales de aquel lugar no solo eran de alta calidad, sino que también todos emanaban un aliento de vida. Aunque ahora duermen, si llegasen a despertar sin duda la escala sería aterradora. Mientras continuaban con su avance, no se percataron de que dos figuras misteriosas los estaban observando. Aquellas bestias de rostros humanoides no tenían buenas intenciones, ya que querían aprovechar el caos para robar lo que se ocultaba en este lugar. Mientras tanto, el grupo de la montaña nublada sintió que toda el área empezaba a temblar. En ese momento, emergieron dos gigantes de metal, siendo el más grande de bronce y el otro de oro negro, ambos extraordinarios de tercer nivel. El tigre de la oscuridad fue el primero en hacer un movimiento, y con una precisión letal su aliento de energía impactó de lleno en el pecho de su adversario, pero al percatarse de que esto no era suficiente desató su doble rugido explosivo, causándole un grave daño, y pese a que poseía la capacidad de regenerarse, el elemento de la oscuridad es corrosivo, por lo que en cuestión de segundos se esparció por todo su cuerpo dejándolo incapacitado. Por otro lado, aprovechando su gran velocidad, el tigre blanco esquivaba con agilidad todos los ataques del otro gigante de metal. Al mismo tiempo Xiao Lan, que iba montada sobre su lomo, activó su habilidad Ojos del Tesoro, logrando descubrir su núcleo e informándole a su compañero para que concentrara sus ataques en ese único punto. De esta forma el tigre usó tanto su aliento de energía como su recién implantado ojo celestial para destruir por completo el hombro izquierdo del gigante de acero. Aunque ambos habían sido derrotados, la cantidad de criaturas de metal no dejaba de aumentar, y al ver que estaban ocupados, las extrañas bestias no dejarían pasar esta oportunidad. Tenían pensado tomar al gigante de bronce y usar los pasajes subterráneos para moverlo a otro continente. Sin embargo, no se dieron cuenta de que toda su conversación había sido escuchada por King Fan, quien los capturó al instante, arruinando por completo sus planes. De repente, un nuevo temblor sacudió toda la zona, el terreno se fracturó y de las profundidades emergió una imponente y gigantesca criatura conocida como el Ancestro de Acero. Su tamaño era tal que nuestros guerreros parecían meras hormigas a su lado. El tigre blanco y el tigre de la oscuridad lanzaron sus ataques de manera simultánea, pero era tan resistente que no lograron causarle ningún daño a su cuerpo. Por su parte, el Ancestro de Acero concentró una gran cantidad de energía espiritual en su pecho y disparó un poderoso rayo de energía contra ambos tigres. El impacto fue tan devastador que abrió una gigantesca zanja en la tierra. Afortunadamente, gracias a la advertencia de Xiao Lan, los tigres pudieron esquivarlo a tiempo. Mientras se preguntaban cómo derrotar a este enemigo, de pronto apareció el árbol divino y les pidió que se retiraran, ya que él se haría cargo de la situación. Inmediatamente, Yu Ziyu se acercó para tratar de dialogar con el aparente soberano del Reino del Acero. Por desgracia, la criatura no tenía ninguna intención de hablar y su único objetivo era acabar con su oponente, pero el prota bloqueó su golpe con mucha facilidad y lo reprendió por su falta de autocontrol. Molesto, el gigante empezó a convocar a todas las criaturas de metal que habitaban en esta zona, y a medida que se iban fusionando con su cuerpo, el Ancestro de Acero se volvía aún más grande que antes. Fue en ese momento que Xiao Lan aprovechó para activar sus Ojos del Tesoro, lo que le permitió visualizar la ubicación exacta del núcleo y luego transmitírselo al árbol divino. Con esta información, Yu Ziyu ya no necesitó contenerse y al momento siguiente su cuerpo original apareció en el campo de batalla. Mientras comenzaba a transformarse, declaró que ahora era su turno para atacar. De esta forma el árbol desató todo su poder adoptando su forma de combate. Era tan enorme que eclipsó por completo al Ancestro de Acero. El gigante fue el primero en desatar una serie de ataques hacia el árbol. Sin embargo, este los desvió y contraatacó aprisionándolo con sus ramas, para luego usar su control de rayo provocando que gritara de dolor por la intensa descarga eléctrica, y para concluir con esta batalla, Yu Ziyu atravesó el pecho del gigante con un golpe certero,
logrando así extraer su núcleo, que resultó ser un corazón elemental, capaz de convertir otros elementos en acero. Tras vencer al ancestro de acero y conquistar su territorio, nuestro árbol regresó a la montaña nublada, donde comenzó inspeccionando a las nuevas bestias capturadas por King Fan. Las dos criaturas se encargarían de cuidar la prisión donde encerraría a las bestias y humanos desobedientes, y si se atrevían a traicionarlo, el castigo sería peor que la muerte. También capturaron al ciervo arcoíris, una criatura legendaria de la que se habla entre los humanos, y lo pusieron bajo el cuidado de la grulla, que siempre pasa desapercibida. Por último, la rata relámpago, que ya era un extraordinario de tercer nivel, estaría a cargo del Enfen. Luego utilizó sus puntos de evolución para mejorar su talento innato de pausa temporal, alcanzando un 92% de progreso y estando cerca de activarla por completo. Una vez hecho esto, centró su atención en el corazón elemental del ancestro de acero, y mientras procedía a absorberlo, le pidió al zorro que le trajera su corazón de árbol. Entonces Yu Siyu comenzó a asimilar ambos corazones con el objetivo de volverse más fuerte. El proceso de asimilación resultó ser un éxito, y toda la tierra a su alrededor se convirtió en metal. Incluso adquirió habilidades útiles, como convertir diversos elementos en acero o devorarlos para obtener las propiedades del metal. En otro lugar, los soldados de la Federación libraban una feroz batalla contra un imponente dragón blanco. A la pelea también se unió Xiao Ling, desatando su habilidad de mariposa ardiente, logrando infligirle graves quemaduras a la bestia. Cuando el elefante blanco se preparaba para desatar su habilidad, fue interrumpido por un repentino ataque de llamas negras. Al mirar al frente, se dio cuenta que se trataba de un feroz zorro de fuego. A lo lejos, los miembros del Consejo Oscuro observaban la pelea, esperando el momento adecuado para intervenir, pero Can Fen señaló que no debían actuar imprudentemente, pues corrían el riesgo de exponer a la presidenta. En ese momento, dos poderosas energías espirituales se acercaron, resultando ser el búfalo y el zorro de la montaña nublada. Antes de que Can Fen desenvainara su espada, el vampiro le aclaró que las bestias de la montaña son sus aliados. Entonces, les explicó la situación actual y el hecho de que no podían intervenir para no delatar su existencia. Además, aún hay muchas bestias que acechaban en la oscuridad, esperando la oportunidad para atacar. Regresando a la pelea, Xiao Ling quedó a merced del feroz zorro de llamas negras, pero justo en ese momento, apareció el búfalo y lo golpeó con su hacha de batalla, y haciendo uso de su campo de gravedad lo estrelló violentamente contra el suelo. Entretanto, los soldados de la Federación no podían creer que las bestias de la montaña los estuvieran ayudando, pero el zorro les dejó en claro que solo habían venido a recoger el cadáver del dragón blanco, y al escuchar esas palabras, el dragón, lleno de furia, convocó a un simio y a un zorro de las nieves para que lo asistieran en la batalla. De vuelta en la montaña nublada, Yu Siyu llamó a la mantis, debido a que en estos 3 años no había logrado superar el segundo nivel, así que para ayudarlo, le muestra el gusano del vacío que se ha estado alimentando de sus raíces durante estos 3 años. Si tiene éxito al consumirlo se volverá más fuerte, pero si falla, se convertirá en su títere y morirá. Por su parte, la mantis no lo pensó demasiado y estuvo dispuesto a correr el riesgo. Tan pronto consumió el gusano, una poderosa energía espiritual comenzó a emanar de su cuerpo. Afortunadamente su voluntad superó la influencia del gusano del vacío y pudo alcanzar el tercer nivel de lo extraordinario. La mantis decidió probar su nuevo poder y con un movimiento de su mano, generó una hoja del vacío que fue capaz de cortar el espacio mismo, y al ver semejante poder el prota consideró cultivar a más bestias con el poder del vacío. En ese instante el sistema le notifica que ha adquirido la habilidad de evolución absoluta, la cual le permite cambiar su forma de vida por un corto periodo de tiempo. Esta habilidad fue adquirida al devorar al rey de los 7 mares y decide ponerla a prueba tomando la forma de un lobo. Sin duda es impresionante, no solo cambia la forma del cuerpo, sino que también cambia las habilidades. De pronto sintió la presencia del búfalo y el zorro, quienes traían consigo el cadáver del dragón blanco. El zorro le informó que el corazón había sido tomado por Xiao King, ya que ella quería hacer un trato con la Federación. Viendo el cuerpo del dragón, Yu Siyu decide diseccionarlo para comprender mejor su estructura, y de este modo, imitarlo al 100%.
Después de eso, iniciará una nueva ronda de expansión y con la ayuda de las bestias de la montaña, reunirá a más aliados antes de que estalle la tercera ola de energía espiritual. De este modo, en el quinto año de recuperación de la energía espiritual, la montaña nublada se expande nuevamente hacia el exterior, conquistando y repeliendo las incesantes hordas de bestias que trataban de obstaculizar su avance. Su extraño comportamiento no tardó en llamar la atención de todos los gobiernos del mundo, ya que tras 3 años de inactividad las bestias de la montaña han comenzado a moverse y temían que rompieran el acuerdo y atacaran a los humanos. Mientras tanto, los compañeros de Luo Gubenson le pedían una explicación de lo que estaba sucediendo, ya que él había firmado un contrato con ellos. Sin embargo, él les dejó en claro que no sabía nada al respecto. Fue entonces cuando un halcón peregrino irrumpió por la ventana, trayendo consigo un mensaje del árbol divino, el cual anunciaba que recompensaría a quienes le trajeran noticias sobre bestias poderosas o genios de otras razas. De no hacerlo, se enfrentarán a su furia y serán castigados. En tan solo unos días, se consiguió capturar una gran cantidad de bestias, y entre todas ellas, fueron los gigantes de hielo y el pájaro Penk de alas doradas quienes despertaron su interés. Pero también destacaba una criatura que parecía una mezcla entre un goblin y un orco, aunque este último fingió estar dormido para lanzar un ataque a traición, pero nuestro árbol lo bloqueó y sin dudarlo terminó con su vida. Si no estaba dispuesto a seguirlo, lo mejor era eliminarlo pues no quería ser traicionado en su lucha contra la oscuridad. Con esto aclarado, les preguntó al resto de bestias capturadas cuál sería su elección. En otro lugar, el lobo lunar y el lobo de sangre, ambos extraordinarios de tercer nivel, lideraban una gran manada de lobos, listos para resistir la invasión de las bestias de la montaña nublada. Fue así como el zorro de fuego decidió enfrentarse al lobo lunar, mientras que el búfalo eligió al lobo de sangre como su oponente. El pequeño panda también aprovechó para poner a prueba su nueva habilidad y extendiendo uno de sus brazos, materializó una espada de hielo que utilizó para atacar al enemigo. Por otro lado, las ratas mutadas se estaban enfrentando contra el resto de lobos, e incluso la rata relámpago participó en esta feroz batalla. En ese instante un antiguo lobo gigante que había alcanzado el tercer nivel de lo extraordinario hizo acto de presencia, pero King Fan, quien también era un extraordinario de tercer nivel se interpuso en su camino, y adoptando la forma de un gigante de tierra, desafió a este nuevo adversario. La batalla se prolongó tanto, hasta el punto de que ahora la luna iluminaba el cielo nocturno, y bajo su influencia el lobo de sangre adoptó su segunda forma, conocida como Guardián de la Luna Plateada, y con su gran velocidad, ejecutó un golpe certero contra el búfalo, cuyo poder fue tal que consiguió romperle uno de sus majestuosos cuernos. El lobo de sangre declara que al absorber el poder de la luna, puede abandonar la defensa y enfocarse solo en el ataque. Además, estaba seguro de su victoria, pues tanto su fuerza como su velocidad habían aumentado considerablemente, pero esa confianza se desmoronó en un instante cuando el búfalo activó su gravedad a gran escala dejándolo completamente inmóvil. Viendo que su fin estaba cerca, el lobo prometió liderar a su manada para unirse a la montaña nublada, pero a pesar de su súplica, el búfalo sin titubear terminó con su vida. Mientras tanto, la pelea entre el zorro de fuego y el lobo lunar aún persistía, pero el zorro decidido a ponerle fin, empezó a aumentar su energía espiritual y manifestó una quinta cola. A pesar de ello el lobo se negaba a rendirse y disparó su rayo sangriento, el cual fue fácilmente contrarrestado por el poderoso rayo de energía del zorro, dejando todo el lugar devastado y envuelto en ardientes llamas. Al mismo tiempo, el zorro sintió cómo su energía espiritual fluctuaba, una señal de que estaba a punto de evolucionar. No obstante, el lobo aprovechó ese momento para lanzarle un ataque sorpresa. Afortunadamente el pequeño panda acudió en su ayuda y lo noqueó con un golpe. Al preguntarle sobre su estado actual, el zorro le explica que al parecer estaba a punto de evolucionar, y al escucharlo, el panda se ofreció a llevarlo a un lugar seguro. Pero justo en ese momento el pájaro gigante del norte apareció sobre el campo de batalla, y rápidamente comenzó a disparar su rayo de energía espiritual con el objetivo de eliminarlos a todos. Sin embargo, un golpe repentino en su rostro frustró su ambicioso plan, y el responsable no era otro que la hormiga dorada.
A pesar de eso, la enorme ave seguía determinada a acabar con todo sin piedad, pero la hormiga dorada, manteniendo la calma, lo observó en silencio durante algunos segundos, y antes de que pudiera reaccionar ejecutó un movimiento rápido y preciso, el cual fue suficiente para hacer que el ave cayera al suelo derrotada. Una vez concluido el combate, los lobos restantes fueron capturados y puestos bajo custodia. Además debían regresar rápido a la montaña nublada ya que la energía del zorro era muy inestable. Cuando pensaban retirarse, sintieron una poderosa energía espiritual, entonces notaron que se trataba de los caballeros de hierro de la Federación, liderados por un panda montado sobre el lomo de un león. Además de ser el hermano mayor de Kisai, este panda era uno de los pilares fundamentales de la Federación, siendo capaz de reprimir una marea de bestias y casi arrasar con una zona prohibida. Fue así como los dos hermanos se reencontraron, y pidieron a sus grupos que no interfirieran pues este era un asunto familiar. Antes de intercambiar golpes, su hermano mayor le preguntó cuál era su relación con la chica que salvó en la ciudad. Al escucharlo, Kisai no supo cómo responder y simplemente le dijo que era algo complicado. Tomando esto como una afirmación de que ha conseguido novia, lo ataca con su puño cargado de energía espiritual, pero el pequeño panda logra esquivarlo y no entendía el motivo de su furia. En cambio, los caballeros de hierro sabían que solo estaba celoso de que otros pudieran tener novia mientras que él seguía soltero. Ninguno de los dos estaba dispuesto a perder, por lo que desataron su poder espiritual y dieron inicio a una feroz pelea, y la colisión entre ambas fuerzas desató una gran explosión que sacudió todo a su alrededor. Luego de ello pasaron a las mordidas y el líder le reclamó por tener novia, recordándole que en el zoológico él era el más popular. Sin embargo, Kisai se defendió argumentando que él era el más querido y todos los niños humanos lo adoraban, y al no poder llegar a un acuerdo, ambos hermanos decidieron que quien saliera victorioso sería el más popular. Al final no hubo ningún ganador y el pequeño panda ya no tenía las fuerzas para seguir luchando, por lo que King Fan le dio un poco de esencia de vida y lo llevó de regreso a la montaña nublada. Mientras tanto, los caballeros de hierro que ya se habían retirado le preguntaron a su líder si era correcto dejarlo ir, pero él se mantuvo en silencio, observando la esencia de vida en su mano. Entonces, levantando su vista hacia el cielo, el panda deseó que su pequeño hermano tuviera una buena vida. Algunos días después, nuestro prota, confiando en su habilidad de evolución absoluta, se preparó para abrir su tercer ojo. Desde la última visita del clan de los tres ojos había reunido la información necesaria, por lo que no debería ser demasiado difícil. Con todos los preparativos ya listos, usó su habilidad de evolución absoluta para transformarse en una bestia cuadrúpeda, y una vez hecho esto, un rayo cayó desde el cielo impactando directamente contra el árbol divino. Aunque el proceso fue terriblemente doloroso y gastó más de la mitad de su poder espiritual, logró abrir con éxito el ojo celestial. Ahora podía percibir las partículas de poder espiritual en el aire, dándose cuenta de lo maravilloso que era este mundo. Es por ello que primero decide volver a su forma original para estudiar con más detenimiento su ojo celestial. Es entonces cuando el sistema le notifica que su ojo celestial abarca los 9 reinos del cielo, posee el espacio de la tierra, hielo, fuego, vitalidad, luz, vacío y trueno. Cada uno puede crecer hasta convertirse en un mundo completo, así como el espacio del trueno que al devorar las nubes de tormenta se ha expandido miles de metros cuadrados. La noticia lo dejó sorprendido y comenzó a buscar cómo abrir uno de esos espacios. Fue entonces cuando, de forma inesperada, se abrió el espacio de la tierra, pero al revisarlo descubrió que era muy pequeño, pues apenas medía unos 10 metros cuadrados. Afortunadamente, los espacios podían crecer, por lo que no estaba muy preocupado. De repente, apareció el zorro de fuego y lo felicitó por haber abierto el ojo celestial. Por su parte, Yu Siyu también lo elogió por completar su avance y alcanzar el pico del tercer nivel. Entonces a nuestro árbol se le ocurrió una idea y le pidió que lo rociara con sus llamas, y al oírlo el zorro obedeció y disparó su llama ardiente. Sin embargo, su ataque fue rápidamente absorbido por el espacio de fuego. Entonces el prota confirmó que el espacio había crecido 3 metros cuadrados, demostrando que cada espacio crecía al absorber sus respectivos elementos. Continuando con su experimento, dirigió su atención hacia el exuberante y cuidadosamente mantenido Valle de las Flores.
En este lugar se cultivan las flores y hierbas espirituales que serán utilizadas por las bestias de la montaña, y al absorber todo el valle su espacio de vitalidad creció hasta los 1000 metros cuadrados. De pronto ante el árbol se presentó el oso polar, encargado de vigilar la frontera norte, quien había venido a informarles sobre algunos eventos que estaban ocurriendo en el fondo marino. Resulta que los 7 grandes reyes del mar estaban consolidando sus fuerzas con el propósito de unificar todo el océano. Sin duda la noticia era preocupante, aunque la tribu marina y las bestias de la montaña eran igualmente poderosas, no sabían qué más acechaba en las profundidades. Por lo tanto lo mejor sería aliarse con otras tribus marinas y el encargado de esa misión sería el pequeño panda. Así fue como Kisai se dirigió hacia el océano helado, ubicado en las profundidades del norte. Allí se encontró con la serpiente de 5 cabezas y la orca, las cuales han alcanzado el tercer nivel de lo extraordinario. Entonces Kisai transmitió la orden del árbol, persuadir a las otras tribus marinas para que se unan en la lucha contra los 7 reyes. Y al escucharlo ambas bestias partieron de inmediato para cumplir con la tarea encomendada por el árbol divino. En la montaña nublada, Yu Si Yu se encontraba analizando el cadáver de uno de los 7 reyes del mar. Aunque perdió toda su vitalidad, la marca del rey aún reside en su cuerpo y puede usarla para controlar a las tribus marinas. Con esta certeza envolvió una parte de sus raíces alrededor del cadáver para después arrojarlo hacia las profundidades del océano, e inmediatamente transfirió su conciencia a las raíces que lo envolvían. Una vez allí le inyectó energía espiritual para activar su marca y convocar a las bestias marinas. Pronto, una gran cantidad de bestias marinas respondieron al llamado de su nuevo rey, quedando bajo su dominio absoluto. Sin embargo, al lugar también llegó la reina sirena Elsa, una extraordinaria que estaba en la cima del tercer nivel. Había venido a investigar al nuevo rey, pero no pudo reconocer qué tipo de criatura era. En cambio el prota aprovechó para poner a prueba el poder de las bestias marinas bajo su control, y al percatarse de que venían hacia ella, la reina sirena también envió a sus tropas. Elsa no se quedó de brazos cruzados y con su habilidad ritmo del mar creó varias esferas de agua que lanzó contra su oponente, pero Yu Si Yu logró protegerse debido a que utilizó sus raíces para formar una esfera protectora. Aún así el choque de tales ataques provocó una explosión masiva que iluminó todo el lugar. Al darse cuenta que no podría vencerla en esa forma, decidió transformarse en una con la que estaba más familiarizado. Elsa finalmente comprendió contra quién estaba luchando, e incluso lo llamó por su nombre real. Al escucharla el prota notó que, al parecer, la reina sirena sabía más de lo debido. En ese instante, la reina sirena desató un poder aún mayor al transformarse en su forma de bestia, y de esta manera se lanzó rápidamente contra el árbol divino, logrando tocarlo e infectarlo con percebes que comenzaron a absorber su energía espiritual. Elsa entonces le advierte que, mientras más energía espiritual posea, más rápido crecerán hasta consumirlo por completo, pero mientras estaba en medio de su discurso, Yu Si Yu aprovechó para impactarla con su control de rayo, y al mismo tiempo se liberó de todos los percebes adheridos a su cuerpo. Luego extendió sus raíces y capturó el cuerpo inconsciente de la reina sirena. El prota reconoció su talento y pensó que sería un desperdicio acabar con ella. Por lo tanto decidió encerrarla en su espacio de vitalidad para tratar de convencerla de unirse a ellos. Después de eso les ordenó a las bestias marinas reclutar a más compañeros, ya que pronto comenzaría la batalla contra los 7 reyes del mar. Mientras tanto, en la Federación Libre, reconocida como la nación con la tecnología más avanzada del planeta, se encontraba suspendida en lo alto del cielo la imponente ciudad de acero. Esta maravilla tecnológica es gobernada por el controlador magnético Yuer, un extraordinario de tercer nivel, quien actualmente analizaba los eventos recientes, llegando a la conclusión de que el árbol divino es un arma de doble filo para la humanidad. Son pocos los humanos que han alcanzado el tercer nivel, pero no importaba cuán fuertes fueran, pues frente a las bestias de la montaña nublada eran como simples granos de arena. Es por ello que decidió convocar a los líderes de todos los países para discutir el futuro de la humanidad. De regreso a la montaña nublada, Xiao Qin fue a informarle al prota que dentro de 2 meses los humanos celebrarían una conferencia mundial.
pero el motivo principal de su visita era entregarle un regalo que había obtenido al intercambiar el corazón del dragón, y cuando Yu Xiyu abrió la caja, ella le explicó que se trataba de una semilla de laurel. Hace 2 años, la Federación descubrió un laurel con inteligencia en una zona prohibida y temiendo que se repitiera el incidente del árbol divino, decidieron enviar una gran fuerza militar para erradicarlo, quedando solamente esta semilla que, tras inspeccionarla, Yu Xiyu llegó a la conclusión de que se trataba del corazón del laurel. Este sin duda era un valioso tesoro y sería un gran desperdicio si lo absorbiera, por eso al notar que el poder espiritual emitido por la luna se ha vuelto más intenso, tuvo la idea de plantar la semilla allí. Aunque no estaba seguro de si podría llegar a la luna, decidió intentarlo concentrando todo su poder espiritual en su raíz del vacío, y tomando la forma de la serpiente de hacha se lanzó hacia el espacio exterior desde donde pudo contemplar el planeta entero. Mientras tanto, las personas en la Tierra observaban con inquietud cómo algo desconocido se dirigía hacia la luna, y pronto los noticieros de todo el mundo comenzaron a informar sobre este insólito acontecimiento. Esto puso en alerta tanto a humanos como a bestias, y la conferencia mundial programada para dentro de 2 meses se redujo a solo 3 días. Por su parte, Yu Xiyu, ajeno al pánico que había provocado, ya se encontraba en la superficie de la luna. Allí la energía espiritual del elemento hielo era abundante, por lo que no había problema para que la semilla de laurel creciera, y una vez que logró su objetivo regresó de inmediato a la montaña nublada. El viaje de ida y vuelta consumió mucha de su energía espiritual dejándolo agotado, pero mientras se recuperaba un halcón peregrino vino a informarle que uno de los 7 reyes del mar estaba a punto de avanzar al 4.º nivel. Conscientes del peligro que esto representaba, los humanos movilizaron una flota para detenerlo, y quien los lideraba era el controlador magnético Yuer, un extraordinario de 3.er nivel. Por su parte, el rey dragón había emergido de las profundidades del océano, e inmediatamente invocó la tribulación celestial para lograr su avance hacia el 4.º nivel. Sin embargo, no anticipó que los humanos dispararían un cañón de riel de energía espiritual, el cual estaba ubicado estratégicamente en la órbita del planeta, y al ser tomado por sorpresa, no tuvo tiempo de defenderse. En ese momento, Yuer aprovechó para controlar cientos de misiles de energía espiritual, los cuales impactaron directamente en el cuerpo del rey dragón. A pesar de recibir el devastador ataque combinado, el rey del mar permaneció firme, y al ver su resistencia, Yuer se preparó para lanzarle una nueva ronda de misiles espirituales. Pero esta vez el dragón negro estaba preparado y con su inmenso poder manipuló el clima generando varios tornados, los cuales capturaron fácilmente todos los proyectiles, haciéndolos explotar antes de siquiera rozarlo. Sin embargo, el rey dragón no se conformó con eso y dirigió su mirada hacia el cielo, y desde esa posición, disparó su poderoso aliento de energía, el cual atravesó la atmósfera y destruyó por completo el cañón de riel en el espacio. Sin esos obstáculos, ahora el dragón negro volvió a centrar su atención en el humano frente a él. Decidido a sobrevivir, Yuer usó su magnetismo para atraer los fragmentos de misiles con el fin de protegerse, pero el ataque de la bestia resultó ser tan fuerte que causó una gran explosión en medio del océano, dejando gravemente herido al controlador magnético. Cuando la bestia estaba a punto de rematarlo, una pitón gigante apareció de la nada, y rápidamente se abalanzó sobre el rey dragón, atrapándolo entre sus afilados dientes. Los humanos que observaban la escena se preguntaban si la gigantesca pitón había venido a ayudarlos, pero lo que ellos no sabían era que en realidad se trataba de Yu Xiyu disfrazado, y al momento siguiente el prota arrastró al rey dragón de vuelta a las profundidades del océano. Estaba decidido a eliminarlo, ya que si lo dejaba crecer solo traería problemas en el futuro, así que acumuló su energía espiritual y disparó su técnica de 1.000.000 de ondas de choque, causándole graves heridas y debilitando significativamente su vitalidad. Cuando parecía que la bestia iba a sucumbir debido a sus heridas, algo inesperado sucedió. El rey dragón volvió a levantarse y el prota se dio cuenta que la oscuridad misma lo había poseído. La oscuridad le explica que no ha venido a pelear, pues solo era un alma fugaz y pronto desaparecería. El motivo de su visita era para invitarlo a unirse a su bando, asegurándole que no deseaba ser su enemigo.
No obstante, Yu Ziyu rechazó la oferta sin titubear, ya que su mera existencia solo acelera la destrucción de este mundo. Antes de retirarse, la oscuridad le aconsejó que se volviera más fuerte, ya que esperaba con ansias su próximo enfrentamiento, y una vez resuelto este asunto, nuestro prota decidió regresar a la montaña nublada. Han pasado 3 días desde la pelea con el dragón negro y su encuentro con la oscuridad. Aunque solo era una pequeña parte de su conciencia, la sensación que experimentó fue muy extraña. Yu Ziyu pensó que ya era lo suficientemente poderoso, pero tras haberlo visto por primera vez, todavía sentía un profundo miedo en su interior. Aún así no estaba dispuesto a rendirse, y por ahora su prioridad era prepararse para la inminente llegada de la marea espiritual. Es por eso que llamó a los halcones peregrinos y les ordenó convocar a todos en la montaña nublada. Entretanto, en la luna, la semilla plantada por Yu Ziyu ha comenzado a germinar. En poco tiempo se formó un tronco y las ramas se llenaron de hojas, dando lugar a un majestuoso árbol de laurel. En la oficina de astronomía, reportaron este hallazgo a la Agencia de Detección de Energía Espiritual, pues temían que se convirtiera en una existencia similar al árbol divino y causara graves desastres en el campo magnético. Por otra parte, a la montaña nublada llegaron las mantis y los jabalíes, también estaban los gorilas y los monos, cada uno con su respectivo líder. Además, las ratas y la tribu de los tigres se hacían presentes. Por otro lado, el líder de los osos polares traía consigo a su tribu y a los gigantes de hielo. La legión de hormigas avanzaba imparable, cubriendo tanto el cielo como la tierra. Incluso los humanos y las bestias humanoides acudieron a la convocatoria del árbol divino. Una vez que todos se reunieron, usó su raíz del vacío para abrir una grieta dimensional, y enseguida la marea de energía espiritual envolvió a todas las criaturas de la montaña nublada. Mientras ellos absorbían la energía espiritual, una pequeña figura emergió del océano. Aquella esfera negra no era otra que la oscuridad, quien había estado atrapada en las profundidades durante miles de años. Debido a su largo encarcelamiento se ha debilitado bastante, dejándola apenas en el nivel 1, pero ahora que había recuperado su libertad, solo necesitaba obtener puntos de evolución para fortalecerse. Transcurridas unas horas, se podía divisar en el océano un pequeño barco pesquero, en el cual todos sus tripulantes yacían sin vida sobre la cubierta. El responsable de tal masacre era la oscuridad, quien tomó posesión de un cuerpo humano y se dedicó a reunir puntos de evolución, pero se dio cuenta que no podía depender solo de los humanos, pues tras eliminar a tantas personas, apenas reunió 1000 puntos. Como si la suerte estuviera de su lado, de pronto sintió una poderosa energía espiritual bajo el agua, y al sumergirse vio la silueta de una enorme criatura que se desplazaba por las profundidades. Sin dudarlo, se abalanzó sobre la bestia y sin mucho esfuerzo logró tomar posesión de su cuerpo. Ahora que había obtenido el cuerpo de una bestia extraordinaria de tercer nivel, se dirigió hacia su siguiente objetivo. En Australia, el canguro sintió las partículas de energía espiritual fluyendo desde el cielo, una clara señal de que la marea de energía espiritual estaba a punto de llegar. No obstante, ese momento fue interrumpido por la repentina aparición de una enorme criatura cerca de la costa. Al verlo, el canguro se dio cuenta que se trataba de Zero, la bestia creada por la Federación Libre. Al reconocer su identidad, el canguro intentó persuadirlo para que se retirara, advirtiéndole que su llegada podría desatar una guerra con la Federación Libre. Pero sus palabras no tuvieron ningún efecto y la enorme criatura no dudó en dispararle un poderoso rayo de energía espiritual. Afortunadamente, logró salvarse de ser aniquilado en el último segundo gracias a la protección de su rey. Tras ordenar al canguro que se apartara, Zero y el rey de Australia se encontraron cara a cara. La tensión en el aire era palpable y ambos contrincantes sabían perfectamente que solo uno saldría victorioso de este enfrentamiento.